Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Castro y en esta presentación estaré explicando cómo implementé una arquitectura de AWS donde se despliega una página web que recomienda juegos free to play solamente utilizando local stack y Docker con el fin de desplegar un servidor WordPress en una instancia de dos simulada y esta a su vez conectada con una infraestructura de red que replica una VPC de real de AWS. Todo esto sin costos y funcionando localmente. Como ya mencioné, los objetivos principales del proyecto son simular la arquitectura de AWS, además de replicar la infraestructura. A su vez también implementar una instancia S2 y implementar un contenedor MySQL simulando una Amazon RDS. Eh, Aquí tenemos nuestra arquitectura, la propuesta de nuestra arquitectura, en donde el usuario accede a la aplicación escribiendo el dominio en su navegador, que es gestionado por Route 53, que se encarga de dirigir la petición hacia los recursos correctos. En este caso también tenemos una EPC que tiene una subred pública y una subred privada en donde la cual en la subred pública pues tenemos la instancia S2 y en la privada tenemos la simulación de la RDS. También tenemos otros servicios complementarios como lo es el Amazon IAM, el S3 Bucket y el token de MEFA para asegurar un poco más la web, así como también un AWS Buckets que nos alertará sobre el presupuesto que estemos utilizando. Una vez teniendo clara la arquitectura, procedí a realizar la creación de la VPC junto con sus subredes y esto nos permite pues, simular de forma muy precisa cómo funciona la red interna de AWS. La VPC actúa como el entorno principal de donde se organiza toda la infraestructura, mientras que en la subred pública se utiliza para los recursos que necesitan acceso desde Internet, como lo es el servidor. Por otro lado, la privada se reserva para servicios internos, como las bases de datos u otros componentes que deben de estar más protegidos. Estos son los comandos que utilicé para poder crear la VPC. En este caso, el más importante es este AWS S2 Create VPC, donde asignamos su seed block y le damos nuestro endpoint URL, que en este caso es HTTP localhost. Abajo tenemos la creación de la subnet pública y de la subnet privada. También creé un Internet Gateway para poderlo conectar a la subred pública. Y una vez teniendo creada esta Internet Gateway, había que adjuntarla pues precisamente a la VPC que queríamos. Como podemos ver aquí le agregué el ID de la VPC. Y para que la subred fuera pública, pues tuvimos que crear su tabla de enrutamiento, la cual se creó y después también se asignó a la subred que queríamos. Y en este paso, lo que hice fue configurar lo que es el Security Group con reglas de acceso, pues, que permitían que el tráfico circulara completamente a través de esta red pública. Y estos fueron los comandos que se utilizan para crear el Security Group, que en este caso también se crea primero y después hay que adjuntar la regla. En este caso utilicé la regla de TCP del puerto 22, que es para SSH. También habilitamos para el tráfico de HTTP y HTTPS. Y después procedimos a crear el Security Group privado, donde pues las reglas de sexo son mucho más estrictas. Y en este caso no permitimos conexiones desde Internet, sino que restringimos el acceso únicamente a la instancia S2. Y esto garantiza que la base de datos quede pues totalmente aislada y protegida, permitiendo comunicación solamente desde la red interna. Estos son los comandos que se utilizan para el security privado. Como podemos ver, pues son muy parecidos a los anteriores. En este caso, lo único que se agrega es en el root, que es el comando S2 Authorist Security Group. Se le asigna que solamente pueda ser accesado desde el otro Security Group. Ok, una vez teniendo la infraestructura de las redes, se procedió a crear el contenedor, que es prácticamente el que funcionará como nuestra S2.
Y una vez teniendo el contenedor, se procedió a la instalación de Apache, PHP y otros módulos necesarios para que el servicio pudiera ejecutar WordPress correctamente. Apache funciona como el servidor web que atenderá las solicitudes de los usuarios, mientras que PHP es el lenguaje con el que está desarrollado WordPress. Una vez teniendo nuestro contenedor funcionando, procedimos a la creación del otro contenedor MySQL, que funciona como nuestra base de datos simulando un servicio RDS dentro del local stack. Y al levantar este contenedor, definimos lo que es el motor, el usuario y la contraseña de base de datos inicial. Como podemos ver aquí, creemos el contenedor con el usuario, que es admin, con el password, que el administrador y la base de datos. Después ejecutamos un Docker PS para que pudiéramos comprobar que están funcionando perfectamente los dos contenedores. Y una vez teniendo los dos contenedores funcionando, lo que había que hacer era agregar o modificar lo que es el archivo wp-config, que es el archivo de WordPress, donde aquí definimos los parámetros necesarios para que la aplicación se pudiera conectar correctamente a la base de datos MySQL simulada. Y además, pues agregamos otras configuraciones que son necesarias para que pueda funcionar perfectamente. Una vez bueno, este es el archivo en donde se le tienen que agregar los parámetros para que quede bien configurado. Y una vez esto, pues procedo a mostrar la página web. Como pueden ver, es simplemente una lista de juegos que son free to play. Cabe mencionar que pues esta lista está un poco al azar. Realmente estos juegos no son ni los mejores valorados, ni los más jugados, ni nada. Simplemente se utilizó como modelo pues como una beta. Y en la parte superior podemos mandar nuestra propia recomendación del juego que queramos, pues, que, que queramos recomendar, pues. Bueno, aquí debería de cargar el formulario. Y bueno, en lo que carga, mencionar unos retos que me encontré y fue que pues la RDS no está disponible en el plan gratuito de LocalStack, por lo que fue necesario sustituirlo. Y también que LocalStack no maneja el tráfico, por lo que su red pública debe conectarse con un network host de Docker y la comunicación entre contenedores fue simulada mediante Docker Networks y Security Groups conceptuales. Eh, una actualización futura para esta página es mejorar la parte visual de la página web, extender y actualizar la lista de los videojuegos y complementar con los servicios faltantes que mencioné en arquitectura. Conclusión, este proyecto demuestra que es posible simular una arquitectura real de AWS utilizando herramientas locales, comprender en profundidad su funcionamiento y practicar sin incurrir en costos. El despliegue de WordPress permitió validar la estructura y la seguridad, así como su comunicación con los otros componentes. Aquí ya tenemos el formulario cargado, donde escribimos, no sé, nuestro nombre, el correo de prueba, el nombre del juego, la plataforma en que lo jugamos y un comentario del por qué nos gusta el juego. Le enviamos. Y bueno, queda que pues se ha enviado correctamente nuestra información. Y eso sería todo de mi parte. Agradecerles por su atención y quedo atento a sus dudas.